140 días de administración de la gobernadora Jennifer González, 129 días de la sesión legislativa de Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez, y mucho de qué hablar porque la gobernadora habló ayer y se expresó en cuanto a varios asuntos, y voy para allá ya mismo. En la mañana de hoy estará con nosotros el doctor Jorge Suárez y en el segundo turno estará con nosotros el representante Joel Franqui, pero tengo que hablarle de muchas cosas que algunas parecen compenetrarse y a ver si se las podemos explicar al marciano, porque ni el sentido común aplica aquí. Y tengo que comenzar con el asunto que hablábamos ayer y que un poco trató de justificar aquí el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, el amigo Raúl Márquez. Pero es que ni tan siquiera la policía, la alta oficialidad de la policía, salió a hablar de este asunto de darle tablilla a los vehículos, mire, lo que se conoce como off-road, fuera de las vías de tránsito. Porque el manufacturero que lo fabrica dice, mira, es que eso no viene con espejos retrovisores, no trae ciertos aditamentos, no tiene el peso necesario en caso que te pase un camión por el lado. Y entonces un poco se le ha dado otro giro a lo que la gobernadora quiere hacer. No, porque es que esto es un comité para ver la viabilidad. Mire, usted prometió que todo lo que tuviera motor se le iba a dar tablilla. Y eso crea un problema a la plaga que tenemos de gente que no se sabe comportar. Y como decíamos ayer, se requiere de una educación y de una intervención policíaca, que es quien tiene la facultad en ley y orden, y la que se quiere inclusive enmendar para propósitos de intervenir con todo aquel o aquella que no se sepa comportar. Y ahí están los 12 arrestos del fin de semana en Cataño, la ocupación y confiscación de vehículos, armas y drogas, y de todo lo que trascendió a través de esa intervención que aplaudimos muchos durante el fin de semana y el lunes cuando llegamos aquí a hablar con ustedes. Y eso es importante porque desmoraliza a la policía. Y a pesar de que algunos han guardado silencio en cuanto a esto, el inspector José González, que ha estado aquí con nosotros, que hemos tenido oportunidad de hablar con él innumerables veces, que es quien dirige junto al capitán Elvin Seno la división de tránsito de la policía, él mismo dice, mire, esto lo que va a provocar es más fatalidades, porque esa gente se van a sentir empoderados ahora. Y a contrario censo, entonces el policía desmoralizado no va a poner en riesgo su seguridad y su poder para intervenir con esta gente que no se sabe comportar y que pone en riesgo a otras personas que van en motora o en vehículos de motor. Y el inclusive tener allí a una figura tan controversial participando de ese comité, que quizás para la foto era llamativo y para congraciarse con cierto tipo de personas que estaba pendiente a que la gobernadora materializara esa promesa de campaña. Es controversial porque esta persona fue acusado, convicto y admitió inclusive que no fue una buena práctica, que no fue una buena conducta las palabras que le profería desde un micrófono en el recibimiento de Maripili y que provocó que hubiera que intervenir con él y procesarlo criminalmente. Y esa es la persona que la gobernadora decide parar allí al momento de anunciar que habría de posicionar a este comité para que le ofreciera recomendaciones en 120 días. No es que le van a dar las tablillas como quizás les prometieron, es que van a ver a qué vehículos sí, qué vehículos no, para que lo tengan claro y no haya lamentaciones después. Y a ver a qué vehículos se le pueden poner los aditamentos que se necesitan. Y más allá de eso, aquí hay un problema de la ACA y de seguros también. ¿Qué aseguradora
le va a dar póliza a esos vehículos como los requieren a nosotros en los carros para transitar en las vías públicas. Cuando ocurran los accidentes, ¿cómo eso va a impactar a la cantidad de gente que puede atender el centro de trauma en centro médico? Todas esas son preguntas muy válidas. ¿Cuántos recursos más se le van a dar a la policía para estas intervenciones? Porque van a haber más vehículos que no necesariamente son los que ya tenemos. ¿Quién se va a asegurar de que cuando ese vehículo todoterreno salga del dealer donde se compra, se le requieran las licencias, más allá de las tablillas, la licencia que tiene que tener ese conductor o conductora para manejar ese vehículo? Todas preguntas muy válidas. ¿Estarán esas recomendaciones ahí? ¿Vendrán acompañadas de eso? Pero esto es más preocupante todavía, porque si bien la gobernadora ayer aborda este tipo de situación y trae el asunto de que ese comité va a ofrecer recomendaciones, que eso no es automático, también hay detractores en la alta oficialidad de la policía, como González, el inspector González, del cual acabo de hablar, pero salieron los motociclistas también a tronar contra esto y contra la propuesta legislativa que fue aprobada en Cámara unánimemente, porque no solamente agrava y clarifica que una acrobacia es una conducta temeraria, y las carreras y otro tipo de situación y conducta que actualmente estamos viendo en las vías públicas, a veces al frente de la policía. Pero que, según dicen los motociclistas, esa misma propuesta del representante José Cheito Hernández Concepción, presidente de la Comisión de Tránsito e Infraestructura de la Cámara de Representantes, flexibiliza los requisitos para conducir las motoras. Y a pesar de que unánimemente pasó en la Cámara, porque se ha concentrado la atención en que solamente es para subir las multas y considerar las acrobacias como conducta prohibida, alegadamente en ese mismo proyecto que ahora pasa al Senado para su consideración, incluye una flexibilización que pudiera provocar más daño que bien. Eso dicen los motociclistas ayer, o algunos de los representantes de los motociclistas. Pero veremos a ver ahora si se celebran vistas públicas y qué va a pasar con esa medida de la Cámara cuando pase al Senado, con esas reservas que se levantan sobre lo que allí está incluido. Y por eso es que hay que mirar el texto bien de los proyectos, como uno que voy ya mismo, del representante Ángel Morey, que estuvo con nosotros en estos días aquí. Pero volviendo al asunto de lo que dice la gobernadora ayer, y vuelve a traerse un montón de asuntos hacia sí, entre ellos el asunto de los nombramientos y la comunicación que tiene o que no tiene con el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, admitido ayer por él mismo, que se tiene que comunicar con los asesores de la gobernadora porque no habla con la gobernadora hace semanas directamente. Porque parece que la gobernadora tiene una perreta que todo aquel que no estuvo de acuerdo con los nombramientos de ella está en la lista, como aquella lista de Pablo Escobar. Pero no se queda ahí, porque la gobernadora ayer, cuando habla de esto y admite también que la comunicación no se está sosteniendo, dice, es que el Senado me ha colgado los nombramientos. ¡No! El Senado no se los ha colgado, gobernadora. No han tenido los requisitos necesarios y están haciendo su trabajo de fiscalización para no caer en actos vergonzosos después. No es que por capricho el Senado le ha colgado los nombramientos. Y yo se los había dicho en días recientes con la comunicación cuando retiraron la semana pasada el nombramiento de la secretaria del Departamento del Trabajo
y del comisionado de seguro, que ella decía, pues como a insistencias del Senado, pues yo retiro los nombramientos. No, tenían problemas, tenían situaciones en los tribunales, reclamaciones que se le hacían, el asunto de las planillas, la multiplicidad de asuntos de la secretaria de Justicia, el asunto de Víctor Ramos, el de recursos naturales, y seguimos por ahí. La secretaria pasada del DACO. No es capricho del legislador. Ha quedado más que evidente que esos nominados no le dieron la información correcta a usted, gobernadora. No se la dieron. Y la pusieron en una posición difícil donde minaron su credibilidad. Sus nominados, no el Senado, no la Cámara, sus nominados que pasaron un background check con una firma que supuestamente contrataron, no se sabe cuánto, por cuánto ni quiénes son, porque no han querido decir, a pesar de que debería ser un contrato con gobierno, y eso tiene que aclararse como tienen que aclararse otras cosas también. Pero entonces, ahora van a contratar a alguien más y le di la sugerencia de buena fe. Haga un comité para eso también, de exlegisladores, pasados gobernadores, alcaldes, exalcaldes, y que miren con una lupa los nombramientos a ver si cumplen con los requisitos o no, antes de anunciarlo, para que no tenga que pasar otra situación complicada. Y no solamente mire los que va a anunciar, mire los que ya están allí, porque les he dicho y me reitero, y la semana pasada pasó, cuando llevaba días aquí diciéndoles que habían 2 nombramientos que le iban a tumbar, o se los iban a colgar o iba a tener que retirarlos. Y les he dicho desde principios de esta semana que quedan 2 más que también tienen cuestionamientos y muy serios, y que la gobernadora tendrá que retirar también antes de que termine la sesión. Y la contralora, que fue nombrada por el PNP y que en un momento dado tenía otros cargos en el Departamento de Hacienda, en una administración del Partido Nuevo Progresista. Aquí no pueden acusar a la contralora de que es de ningún otro partido. Y su posición no es política, no es lo que estoy diciendo. Pero habla del peligro también de tener descabezadas las agencias, mínimamente por la fiducia fiscal que debe tenerse en cada una de ellas. Y que esas personas que están trabajando allí sepan a quién le responden y dónde está el fiduciario, el responsable principal de cada una de ellas. Y yo no quisiera pensar que la gobernadora está utilizando una estrategia para obviar o bypassear en buen español puertorriqueño el ojo del Senado, y que está esperando a que se acabe la sesión ordinaria para entonces enviar los nombramientos en receso y que puedan entrar hasta que comience la próxima sesión en agosto. Porque al final del día sería crónica de una muerte anunciada. Que puede decir, mira, pues ya hay gente nombrada ahí, vamos a lo próximo. No. Tiene que darse la confirmación dispuesta por la Constitución, gobernadora. Y de nuevo, como todos estos asuntos, usted ha optado por traérselos hacia sí y ser usted la que contesta sobre todo, pues la responsabilidad es suya al final del día. Digo, es como quiera suya. Pero como no hay ninguno de sus escuderos que en campaña estaban ustedes no solamente en la foto, sino también en los medios y venían a los programas, ya no están las alcaldesas y los alcaldes, ya no están los representantes o los candidatos tampoco hablando y defendiendo lo que está pasando o lo que no está pasando. Esa es la realidad. Y ayer sucede otra cosa, que la gobernadora reitera lo que se dijo en una vista pública de la Comisión de Gobierno, que está fiscalizando la factura de energía para ver cómo la hacemos más sencilla y que cualquier persona la pueda entender, hasta el merciano que acaba de llegar. Y ese esfuerzo lo está llevando el representante Víctor Párez.
Y allí en esa vista estaba tanto el zar de la energía y director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Y había una portavoz también del negociado de energía. Y todo el mundo se ha concentrado en lo que dijo Josué Colón en esa vista a preguntas de la representante Adriana Gutiérrez del Partido Independentista Puertorriqueño. Adriana le preguntó si en efecto Luma se iba este año. Y lo que contestó el zar de la energía, que fue muy cuidadoso, dijo, ese expediente de incumplimiento está casi completo y habrá de completarse antes de que termine el año. Aquí no se hablaron de cartas, ni de pedidos, ni de solicitud de que terminara el contrato. No se llame a engaños. Esto no va a pasar de un día para otro. No va a ser ni tan fácil como fue en un momento dado salir de Ondeo y de la compañía de agua en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, los que tengan edad para recordar eso. Que en un solo año se cambió 3 veces y se devolvió al modelo público. Esto fue durante la incumbencia de Sila María Calderón. Pero volviendo al asunto de acá, de energía, el zar habla de completar el expediente de incumplimiento. Y sí, evidentemente, ese documento va a ser para decir 1, 2, 3, 4, tú has incumplido con todo esto. Ajá. Y cuando vengan del otro lado y le sacan, pues tú has incumplido con 1, 2, 3, 4, 5, 10. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Ahí es que se va a complicar la situación. Y esa moción, por más que diga el zar de la energía, que es un footnote, que es una nota al calce en una página, de la moción que presenta la Autoridad para la Asesoría Financiera y Fiscal de Puerto Rico, que la dirige el secretario de la Gobernación, le están diciendo a la Corte de Quiebra que en efecto le deben dinero a Luma. Olvídese usted si es por el fee, si es por los reembolsos. Se admite en un documento judicial de que el gobierno de Puerto Rico le debe dinero a Luma. Esa es la realidad y está por escrito, firmado por el director de AFAF. También secretario de la Gobernación o de la agencia que él dirige. Yo no sé si lo firmó él directamente, pero AFAF le presentó una moción judicial, un documento judicial a la corte de la juez Taylor Swain diciendo que en efecto el gobierno de Puerto Rico le debe dinero a Luma. Y ha continuado el ingeniero Josué Colón, a quien respeto y distingo, y su conocimiento es incuestionable sobre el sistema eléctrico, que ha estado haciendo el Media Tour con documentos diciendo que se le ha pagado todo y que a Luma no se le debe nada. Y que en caso de que haya una situación deficitaria de dinero, obedece a que ellos no han sido proactivos en llevar a cabo su función. El problema es que cuando vayan para el tribunal, porque eso va a llegar al tribunal, van a tener los dos lados de los argumentos y tendrá que un juez o una juez decidir quién tiene razón y quién incumplió más o menos. Y si es rescisión del contrato o la otra alternativa, eso va a depender de qué figura jurídica se utilice para terminar, para dar por terminado ese contrato, dado los alegados incumplimientos. Y hay dos alternativas, resolución o rescisión. Y a usted le parecerá lo mismo, pero cuando vamos al lenguaje, una de ellas implica de que las partes contratantes tienen que devolverse todo a como era cuando comenzó. Y aquí se hicieron unos desembolsos para darle dinero a Luma. $1,000 millones se desembolsaron, toma, para que empiece. Y se les dio los camiones, los helicópteros se le dieron. La titularidad de las facilidades permanecen a nombre del gobierno. Para aquellos que dicen que es una privatización, nosotros contratamos un gerente. Pero antes de irme de ahí, la portavoz del negociado de energía de Puerto Rico ayer dijo allí en esa vista, con su boca de comer,
que las métricas en el contrato, las métricas que existen actualmente para probar eficiencia, no son suficientes para probar incumplimiento. Y que por el contrario, lo que vengo diciendo yo aquí por espacio de 2 años, son métricas para bonificar. Eso lo dijo ayer la portavoz del negociado de energía. Y evidentemente demuestra que ha habido un problema con ese contrato que se firmó. Que era la única versión de un contrato que un operador privado estaba dispuesto a firmar porque era muy oneroso y todo lo demás. Yo no lo sé. Pero evidentemente aquí ninguna de las dos partes contratantes hicieron el debido proceso de averiguar, y ya lo ha dicho Josué Colón también, ellos no debieron haber firmado ese contrato, hicieron representaciones fraudulentas y falsas de la capacidad que tenían para operar. Pero hay otro asunto que tiene que ver con energía también. Y es que Luma, después de gastarse su chavito en el documental que ha sido seriamente cuestionado, pues si lloraron o no, yo no voy a entrar en eso. Y la verdad es que hicieron un recuento histórico de qué pasaba antes en la corporación pública y qué no debió hacerse. Y cómo ellos están trabajando duro y traen el asunto de la puertorriqueñidad a la plantilla. Traen economistas, traen un analista, ¿verdad? Yo no voy a entrar a discutir si fue un buen ejercicio o no. Pero la realidad que no podemos negar es que es un intento por rehabilitar la imagen del conglomerado. Yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo con eso. Que lo pagaron ellos, si fue un buen ejercicio o no, pero era un ejercicio para tratar de mejorar su imagen. Pero ¿saben qué? Ahora quieren limitarle a usted en su casa, a Dios rogando y con el mazo dando. Ahora van al negociado de energía a pedirle que le cancelen o le limiten los créditos del sistema renovable que usted tiene en su casa o en su industria, porque eso pudiera atentar con la seguridad de la red. ¿Desde cuándo? Si esos aditamentos y esa tecnología que está instalada en la casa de las industrias de energía renovable probablemente tenga mejor tecnología que las plantas generatrices. Lo que pasa es que les incapacita y les limita su ganancia. Y mientras más gente haya fuera del grid, fuera del sistema de la red eléctrica, y haya que darle crédito por lo que producen en su sistema, evidentemente es dinero que le deja de entrar al programa de facturación que lo corre Luma también. Y aquí debiera montarse también Genera, quizá, porque esa generación que entra a ese sistema, que muy pocas veces se ha cuantificado ni se sabe a dónde está yendo, si va a las escuelas, si va a dónde, y no se considera en la totalidad de lo que generan las generatrices, valga la redundancia, no pasa nada. No obstante, someten una moción solicitando que se limite o se rebaje el crédito que usted está recibiendo ahora y que basado en eso usted hace la inversión en su casa de lo que se llaman los prosumidores. Porque usted consume, pero también produce y envía para allá. Y esa que envía para allá, se la compran a una cantidad y le quieren limitar eso. Ese es el esfuerzo de Luma más reciente. Tratan de rehabilitar su imagen por un lado y por otro piden darle un cantazo al consumidor. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. José Torres, ¿te molesta? ¿Tienes otras alternativas? Siempre ha habido aquí un solo moderador. Así que, si te lo dice un PNP, te molesta. Como no sabe lo que yo soy, y he dicho que soy estadista, y que creo que el futuro del Estado Libre Asociado es la estadidad, no te molestes conmigo. Rétame en los hechos, rétame en lo que estoy diciendo, a ver si no es correcto. Y sí, se lo repito todos los días, porque siguen ocurriendo eventos que tienen que ver con esta situación. Los leo los comentarios. Así que manténganse ahí, a ver si me pueden retar en lo que yo digo no es correcto. Llevo 22 años
en los asuntos de gobierno, en todos los poderes que existen. Y sé cómo funciona y cómo es la experiencia que viven las miles o millones de personas que van a buscar servicios todos los días y las reacciones que tienen y lo que dicen por lo bajo. Y esto no se trata de asuntos de partido, se trata de gobernanza. Ya la campaña se acabó. ¿Les molesta? Lo entiendo, porque había mucha expectativa. Pero no se molesten conmigo, moléstense con quien está llevando a cabo los actos. Al final del día, están ahí, no solamente dichos por este servidor, sino también en la prensa escrita. Por cosas que la gobernadora decide decir ella misma. No lo dice Eddie López, lo dice Jennifer González, que no utiliza portavoces ni escuderos, lo dice ella misma. No se moleste. Muy temprano en la mañana. Mire, pero no todo es malo. Aquí te va, José, para que te sientas mejor. La gobernadora ayer decide visitar ciertas propiedades del gobierno en desuso para convertirlas y a través de la implementación y la participación de la empresa privada, poderlas recondicionar por haber estado en desuso y limitar, como ha pasado en otras instancias quizás en los privados, de que no se salga de control el canon de arrendamiento o si las van a vender o la alternativa que utilicen. Y ahí, eso es bueno para nuestros adultos mayores y para los jóvenes. Eso es algo que es necesario, porque la burbuja de real estate, en buen español puertorriqueño, o inmobiliaria, para los puristas de la lengua, se ha disparado y se ha salido de control. No por los créditos contributivos ni la ley 60, de los cuales muchos se benefician y truenan contra los extranjeros que vienen para acá. Nadie le puede decir cuando ellos compran allá y que se le da todo a los extranjeros, pero ellos mismos se benefician de la exportación de servicios que está en esa misma ley 60 también. Pero bueno, me parece que es una buena movida, es necesaria. Evidentemente esas propiedades tienen, ¿verdad? Tuvieron una utilidad que ya no la tienen, y reacondicionarlas para esa necesidad de vivienda de nuestros jóvenes profesionales o de los adultos mayores es un buen paso. Esperemos que se haga bien. Ya saben por qué se los digo. Y aquí hay un ejemplo de otro que les voy a dar ya mismo. Se da una orden judicial en los procesos de los tribunales contra la entidad que compró la cartera de préstamo a precios de pescado abombado y que provocó convicciones en el Banco de Desarrollo Económico. Y ahí está el caso del parador de allá de Yabucoa, ahí está el caso del edificio de la Mallorquina en el Viejo San Juan. Y yo he criticado el asunto también de esas personas que tomaron esos préstamos porque tenían unas condiciones. Que el Banco de Desarrollo les daba el break de no hacer el pago todos los meses y de hacerlo semestral o trimestralmente. Perfecto. Eso era prerrogativa del banco. Pero la práctica en este tipo de industria es que se vende la cartera, se vende un banco, un cúmulo, ¿verdad? De varios de esos préstamos. Y quien los compra no está obligado a darte los mismos plazos cómodos que te daba el Banco de Desarrollo Económico. Que para eso se creó el banco, que la idea es que permanezcan ahí. Alguien vio como una buena alternativa el vender todos esos préstamos en una sola cartera, en una sola mochila. El problema es que se ha levantado mucho cuestionamiento sobre a quién se le vendió y la cantidad por la cual se le vendió. Y por eso, tanto la gente del parador de Yabucoa como la empresaria del edificio en el Viejo San Juan dijeron, pero ¿por qué no me los vendieron a mí? Yo lo hubiese comprado a ese mismo descuento, hasta uno menor. El problema es que no es que se los dieran a descuento, es que como estaban comprándolos todos o una gran cantidad,
el banco quería salir de ellos o entendió que era un buen negocio. Pues no era un buen negocio. Y han ido al tribunal, la administración actual del banco, que no cuenta con los documentos necesarios de cómo se dio esa compra. Y han ido al tribunal y le han dicho, aquí me faltan papeles y algo ahí no huele bien. Y alguien los debe tener, quien compró debe tener los documentos de esa compra. Porque eso es lo que van a levantar para después decirle, esa propiedad yo la compré, es mía. Pues la gerencia actual del Banco de Desarrollo Económico ha acudido al tribunal y le dice, esos papeles y los que compraron, la entidad que compró, dice, nah, yo no te voy a dar nada, eso lo deberías tener tú. Y el juez ha tenido que emitir una orden con una multa diaria de $500 hasta tanto se le dé acceso a la gerencia actual del Banco de Desarrollo Económico a los documentos relacionados y correspondientes a esa compra. ¿Por qué no se quiere proveer si fue algo tan transparente y algo que se hace en la industria? Yo no sé. Pero usualmente cuando hay renuencia a entregar documentos que deben ser públicos, a pesar de que hay la figura de un privado, pero ellos le compraron una entidad del gobierno y ya había habido un funcionario del banco o el principal funcionario del banco que levantó las manos por una situación que no parecía muy bonita. ¿A dónde va a terminar esto? Igual les tengo que decir que la expectativa de que quizás se le devuelva a los propietarios que en algún día hicieron ese préstamo, no necesariamente. Que pudiera rehacerse otro tipo de transacción si es que revierten las propiedades al banco y se rescinde el contrato de compra-venta de esa cartera. Eso va a pasar un ratito, no necesariamente pudiera ser inmediato si es que pasa. Y las acciones que pudieran derivar aside, adicional a lo que ya está ocurriendo en el tribunal, en un tribunal de Puerto Rico. Y una de las cosas que debería venir, y yo espero que pase, ¿verdad? No es que yo quiera que pase, sino lo veo lógico que ocurra, es que probablemente esa entidad que compró esa cartera no tenga una dirección de Puerto Rico y pidan lo que se llama una remoción del caso para un tribunal federal, lo cual pudiera retrasar también los procesos en lo que se pelea simplemente esa decisión. Pero, sin detenerme mucho en eso, quería ponerlo como marco de referencia para otra situación que se cuestiona de las decisiones que toma un gobierno para propósitos de la contratación gubernamental. Y es que tenemos otro capítulo también que se sigue cuestionando las actuaciones de una firma de cabildeo. Y ayer, José Torres, escúchame bien, no es que siga con el sonsonete, es que siguen ocurriendo capítulos y ustedes necesitan saberlo, porque como las cartas no le llegan a la gobernadora y ella se entera por la prensa, pues yo se los tengo que decir aquí todos los días, José Torres. Y es que tanto la empresa New Fortress como la empresa de seguridad Génesis elevan sus querellas y sus reclamos ante las entidades federales que tienen que ver con el uso de fondos federales públicos. Porque algo no le huele bien en cómo ocurrieron esos eventos, el contrato de la monitoría de la seguridad en las escuelas y en el caso de New Fortress participar de la generación adicional o temporera que se requiere para la época pico ahora del verano. Así que vamos a ver por dónde termina todo eso, qué actuación federal pudiera venir, si alguna, porque ¿qué hay de malo con que se investigue? No sé. Ahí está. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Quería buscar la información particular de lo que les acabo de relatar en cuanto al negociado de energía. Y la señora que estuvo allí es una de las comisionadas asociadas del negociado, se llama Silvia Ugarte. Y trasciende otro titular en cuanto a esto, porque esa misma señora allí dice que todavía no pueden concluir. Escuché bien esto.
Todavía no pueden concluir que Luma ha fallado en el despeje de vegetación, dice el negociado de energía, dice esa señora allí. Cuando Luma misma ha reclamado que las últimas fallas han tenido que ver, algunas de ellas, otras han tenido que ver con la generación, y se pasan la papa entre la generación y con el impacto de ramas de vegetación en las líneas. Pero de acuerdo con el contrato, y la señora Ugarte me parece que tiene razón, ella sabe lo que dice el contrato. Ella sabe cuál es la exigencia que puede tener el pueblo de Puerto Rico para con el operador privado y la responsabilidad que se les requiere a estos, y que en el caso de reclamarles incumplimientos por ineficiencias, propendería buscar a ver a qué ellos se obligaron en ese papel. Y lo que está diciendo la señora Ugarte es que de acuerdo a esas métricas, ellos están cumpliendo y que por ahí no es. Si le estamos buscando deficiencias en su ejecución y desempeño, por lo menos por lo del despeje de vegetación, no es. A pesar de que se ha dejado saber qué por ciento todavía queda por despejarse. Y esto no se hace una sola vez. Yo tengo un issue con eso. Cada vez que dicen, no, porque es que nos falta X% y esta zona. No. Es que eso es algo continuo. Estamos en una isla tropical. La mata y el palo y el árbol va a crecer, y el bejuco. Y eso hay que continuarlo haciendo. Y esto no es ciencia de física cuántica. La Autoridad de Energía Eléctrica lo hacía y tenía esas unidades trabajando todo el tiempo. Tampoco entraban los municipios, y eso es un issue legendario. Siempre los municipios querían ayudar ahí. Y la autoridad le decía, no, porque es que para eso hay que tener un seguro, que tú no lo tienes, y puede ocurrir y nosotros tenemos la preparación para eso. Más o menos lo mismo que se ha dicho por parte de Luma para esos efectos y la ayuda que pudiera dar el municipio. Pero quería dejarles esa información clara porque no había dicho el nombre de la portavoz que hubo ayer en esa vista de la Comisión de Gobierno presidida por Víctor Pared, y la información que trasciende que tiene que ver con si Luma se le va a exhortar y a invitar amistosamente a que se vaya. ¿Y qué dice el zar de la energía? A pesar de que se recogen todas las portadas y vean el video, no se queden en lo que dice el periódico, ni mucho menos el titular, de que Luma se va a ir para finales de este año. O que por lo menos se le va a invitar a ir. Él lo que dice es que se va a poner en condiciones la constatación de todos esos incumplimientos para proceso de lo que es el contrato, o a lo cual ellos se hayan obligado en un momento dado. Así que, clarificado eso, vamos a ir a esta propuesta del representante Ángel Morey Noble, que estuvo con nosotros en los pasados días aquí, y que habla de cobrar un arancel. Los aranceles están de moda. La definición de arancel es otra, pero no voy a entrar ahí. Bastante parecida al de arbitrios, y tiene que ver con importación y exportación. Esto quizás es un cargo por servicio o otra cosa. Utilizar la palabra arancel de pleno en el contexto y contenido no es el término correcto. Las querellas administrativas que un ciudadano pueda presentar, y de acuerdo a todo lo que es el derecho administrativo que emana a su vez de la Constitución de Puerto Rico y los Estados Unidos, en cuanto a la igual protección de las leyes y un debido proceso de ley para todos los ciudadanos, tiene que ver con un procedimiento, lo que se llama, mire, expedito. ¿Qué es eso de expedito? Rápido, fácil, ágil, accesible. Por eso es que cuando se presenta una reclamación ante una agencia, hay o un oficial examinador o un juez administrador para ver su reclamo, los argumentos suyos y de la otra parte. ¿Y qué pasa? Eso no se hace por capricho. Cuando usted acude a una agencia gubernamental a elevar una querella, un reclamo, es porque usted entiende que necesita vindicar, necesita resolver una injusticia que se ha cometido contra usted por parte del propio gobierno o de un tercero, como lo es el DACO. Usted resuelve controversias entre el condominio y usted,
el dealer donde compró el vehículo, la persona que le instaló las placas. Todo ese tipo de cosas se ve allí. Y muchas veces esa persona queda agraviada y en una posición desventajosa civil y financieramente. Y la idea de que exista ese proceso y que la persona no vaya al tribunal directamente es para eso mismo, para facilitar el acceso a ese agravio alegado que se le presenta a esa agencia de gobierno. Y no todas las agencias de gobierno tienen estos procesos, pero no voy a entrar ahí porque tendría que explicar otra serie de cosas que tienen que ver con el funcionamiento de las agencias y si tienen poder decisional o no, porque hay agencias que no se va a dirimir ninguna vista pública en sí misma y se acude al tribunal. Y cuidado también con el asunto de la revisión judicial que lo trata este proyecto también de Ángel Morey Noble. Pero voy para allá ya mismo. La idea es facilitar a la ciudadanía que presente su agravio y se resuelva en un tiempo mucho más rápido que lo que puede decidir el tribunal. Entonces, el cobrarle a usted por ese proceso, por ese tiempo de la agencia, por ese personal, por qué sé yo, por las copias que hay que sacar, yo no sé por qué vaya a hacer ese cobro, pudiera parecerse a una cosa que se llama la fianza de ciudadano extranjero en los pleitos judiciales. Cuando hay una persona que no vive en Puerto Rico y presenta una reclamación judicial en los tribunales de Puerto Rico, el tribunal le puede exigir, dame unos chavitos para acá y déjalos ahí. No es que me voy a quedar con ellos, pero yo quiero asegurarme que después tú no te vas a ir para allá, para la cínsora, y no vas a estar disponible para yo poder resolver esta controversia. Y se le exige una fianza. Si se incumple con la fianza, que es un término distinto y un concepto distinto a un arancel o a un cargo por procesamiento o por lo que sea, pues se entra en una situación distinta. Quizás eso era lo que quería hacer el representante, pero de nuevo hay un problema con la figura y con el concepto también, porque al final es el acceso que usted y yo tenemos para que se nos resuelva una queja o un agravio que tenemos y no tener que ir al tribunal con los costos que esto conlleva. Y todo principio, usted se coge cualquier querella resuelta por las agencias y lo primero que le va a dar el encabezamiento a aquellos que nunca la han visto es la capacidad, la facultad en ley que tiene esa agencia, que tiene ese juez administrador, que tiene ese oficial examinador o el secretario de la agencia para resolver esa controversia. Y de ordinario está contenido en la ley que crea esa agencia, lo que le llaman la ley habilitadora, que habilita a esa agencia a funcionar y le otorga los poderes de resolver. Y siempre van a recoger esa línea de que esto es un proceso expedito y ágil. Está en todos los casos. Si usted lo busca, va a estar al principio de cualquier reclamación, cualquier documento. Tanto de cuando la persona lo presenta como cuando le resuelve el secretario o secretaria o el juez administrador en su caso. Aquí se va más allá y pudiera esta incidir también, esta legislación si pasara, en la capacidad que usted tiene para entonces, si no está contento, si no está satisfecho en cómo le resolvió la agencia, poder acudir al tribunal con otros gastos, otros costos y otro tiempo también, otros términos. Y se le quedan con los chavos. Imagínese que usted ahora mismo le llegue una factura de $3,000 por un mes de luz. Y le digan entonces, no, si tú quieres que yo vea esa querella, ya sea en Luma o donde sea, o en el negociado, me tienes que pagar 1,000. O la cantidad que pongan, que no se sabe tampoco porque lo dejan en el aire. ¿Verdad que no le suena? ¿Verdad que sería un asunto de acceso a la justicia? Pues eso es lo que se está proponiendo ahí. Que se pueda corregir, yo no veo cómo, a menos que se hable de un tipo de fianza. Y ahí estamos hablando de otra cosa. Porque por lo menos en lo que hay esa exposición de motivos es allegar recursos al Estado. Y la fianza, a menos que no se incumpla con las condiciones, el gobierno no se queda con ella. Al contrario, tiene que incurrir en otros gastos porque tiene que dejarlo ahí
en una cuenta para devolverlo después o entonces retenerlo y pasarlo. Hay un proceso adicional. Pero eso es lo que hay en cuanto al proyecto de Ángel Morey Noble. Veremos a ver si se retira, si se le da para adelante, cuántos votos pudiera tener a favor o en contra y qué va a pasar con esta propuesta y cómo lo explica el representante también, porque siempre hay que dar ¿verdad? Si fue que alguien se lo trajo, si hay una problemática de querellas frívolas que no conocemos. O sea, al final del día, estos son políticos. Y mire lo que le pasó a Ángel Matos con lo de los 5 pesos del malvete de Clemente. Tuvo gran peso en esa situación. Que era para un proceso, un proyecto muy bonito y que era necesario. Pero a la gente le molesta que le metan la mano en el bolsillo. Y cuando estamos hablando de acceso a la justicia, más todavía. Mire, cuando regresemos de la pausa, ya debe estar con nosotros el doctor Jorge Suárez Cáceres para hablar de algunos de estos asuntos que él conoce muy bien. Así que regresamos en breve aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Tenemos con nosotros a esta hora al doctor Jorge Suárez para hablar de algunos asuntos, pero recuerden que nos escuchan y nos ven a través de Telemundo, tu casa, y también la emisora nacional de la salsa Z93. Siempre tienen las plataformas digitales para sus dispositivos móviles, el Facebook Live de Nación Z, el Facebook Live de Telemundo Puerto Rico, la aplicación La Música y Telemundo Puerto Rico, la aplicación. Dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones del mejor análisis, las mejores entrevistas con los protagonistas de la noticia aquí en Nación Z. Y ahora sí, debe estar con nosotros, supone que estuviera aquí, pero se quedó pillado en un tapón, parece que hay un accidente bastante grave en la 30 y está con nosotros el doctor Jorge Suárez y Cáceres. Buenos días, Jorge. Jorge, buenos días. Saludos, buenos días. Mira, te quería preguntar, hay tantos asuntos, pero yo creo que esta situación con la gobernadora, los anuncios desde Fortaleza, el encabulla vuelve y tira, la comunicación con el presidente del Senado, ¿cómo esto pudiera impactar políticamente, Jorge, este tipo de rivalidad? Que ellos dicen que no hay guerra, pero dentro del propio partido y cómo la gente lo ve. Bueno, Eddie, ahora mismo lo que el país está viendo es un gobierno dividido dentro del mismo partido, ¿verdad? Esto parece un gobierno compartido, de alguna manera, ¿verdad? Buscando lo que son los elementos anteriores que hemos vivido con gobiernos como lo tuvo Aníbal Acevedo Vilá, con José Aponte y Kenneth McClintock, como el gobierno que tuvo Pedro Pierluisi con José Luis Dalmau y Rafael Tatito Hernández, pero de repente ahora el Partido No Progresista tiene el control absoluto de todo el gobierno y la cosa no se mueve, la rueda no está marchando, porque discutimos más los elementos de que se están dando de controversia que lo que puede el gobierno estar haciendo. Significa que la comunicación y la proyección pública que están dando es de que el gobierno no se está moviendo, de que hay cierto colapso, de que es difícil reclutar gente. Cuando dijiste empezando esto que tenías 10,000 resúmenes allí, pues entonces, ¿cómo es la vaina? O sea, ¿tenían los resúmenes o fue exagerado el tema para llevar un mensaje y de repente pues ahora nadie quiere trabajar en el gobierno, es difícil de reclutamiento, está reciclando candidatos, buscando que una persona que esté en un lugar ponerle en otra, pero no califica para las mismas posiciones porque son requisitos diferentes, y de repente el presidente del Senado ha demostrado el control, la capacidad de llevar el barco y el timón firme y entonces poner al gobernador en una posición un poco difícil, un poco filiando para atrás, porque hay mucho flip-flop en las determinaciones que está haciendo Eddie, y la percepción pública es que no arranca, que la cosa está detenida, que no se mueve, y eso le está afectando en el mecanismo de comunicación severamente y lamentablemente a la gobernadora de Puerto Rico. Esto significa, y por eso te preguntaba del impacto político, porque más o menos, pues, obviamente, y reconocemos, ¿verdad? Tú y yo conocemos a la gobernadora desde que estaba en la juventud del PNP, luego fue representante y luego presidenta, comisionada residente. Es una persona con mucha astucia política, con mucho sentido de calle, con mucho sentido de la percepción. Entonces, este impacto político significa que quizás ya la elección próxima se perdió, Jorge, o hay maneras de corregir esto de acuerdo al entorno que tú conoces.
Para nada, o sea, aquí hay unos elementos bien importantes y es el tema de la memoria. Muchas veces en las campañas hay que estar constantemente recordando lo que pasó hace 4 años atrás, Ujú. el año de la elección, porque Hablaba la Hernández cosa va Colón de cambiando. de las 13 semanas, ¿te acuerdas? De la memoria de la colectiva de las 13 Correcto, semanas. correcto, Ujú. correcto. Y recuerda que en campaña, Eddie, y cuando la cosa se acerca, la percepción es quien permea y domina. Y cuando tú juegas con la percepción pública de que he logrado, de que he hecho y de que vamos por este camino, pues esa percepción mantiene al electorado cautivo en la esperanza de que algo puede pasar o de lo que pasó que me benefició. Y si lo hizo bien, la voy a dejar ahí, ¿verdad? Y en ese sentido, a veces el gobierno puede arrancar de una manera y cambiar eventualmente esa percepción o el saldo de la obra que tenga de aquí en el cuatrenio. Así que me parece que es muy temprano para definir elecciones. Oye, si la elección fuera mañana, Eddie López, complicado, porque la percepción pública no es la mejor, ¿verdad? Y es raro porque tampoco los gobiernos, que yo recuerde, buenos y malos en Puerto Rico, los primeros 100, 150 días de gobierno, no tienen estos impactos negativos. Está esa luna de miel todavía donde la gente está dándole break al gobernante de que arranque y vamos a darle break y vamos a ver qué pasa, vamos a darle oportunidad. Eso aquí no ha pasado. Eso aquí no ha pasado. Han sido fuertes con la gobernadora, en ese sentido, porque quizás las expectativas eran muy altas y la vara estaba alta con las promesas de campaña y en el proceso de ejecución. Y volvemos, la gobernadora, como bien dice Eddie, es muy sagaz, una política que conoce muy bien el juego, sabe lo que tiene que hacer, quizás es lo que tiene a su alrededor, quizás es el problema que tiene con los jefes de agencia, que no tiene buenos comunicadores, muy pocos en los medios hablan con estructura, y eso también le afecta, además de que tiene una legislatura con 2 presidentes, tanto Johnny Méndez como Tomás Rivera Chatz, que conocen perfectamente el funcionamiento y no le van a dejar pasar una tampoco. Si te pido que me hagas un ejercicio aquí y fueras a sacar 3 cosas que presentaría la oposición, pero no te lo dejo ahí. 3 cosas que pudiera presentar Jennifer González para rehabilitarse, porque con la memoria digital ahora va a haber muchas cosas que están pasando en estos días que van a ser objeto de un anuncio de campaña. Si tú tuvieras que hacer Claro. un anuncio de campaña hoy para Jennifer González, o en el caso de la oposición política, cualquiera que sea, ¿qué tú resaltarías? Dime 3 cosas de cada lado, de cada argumento. La, Mira, empezando por el tema positivo, yo te diría que la gobernadora está trabajando con el tema de la rehabilitación de los espacios que están en desuso del gobierno. Ujú. Eso es importante. Hay que ver el resultado, Eddie. Hay que ver el resultado, ¿verdad? Porque es una propuesta que está sobre la mesa que es importante, pero hay que ver el resultado al final del día, de ese tema y el manejo de vivienda, que es importante para el país. El tema de la proyección pública del desarrollo económico de Puerto Rico tiene que mejorar en esa proyección porque está arrancando el tema y me parece que ahí es donde está quizás el switch aguantado. Y tengo que buscar un tercero que me parece que tiene Me estás haciendo el de ejercicio en alguna favor de forma. la gobernadora. Correcto, en este Ajá. caso voy a favor de la gobernadora y me Ujú. parece que ese último elemento pudiese ser, El tema de energía, ya lo sé, la reforma quizás contributiva, puede ser el tema de energía porque el los proceso de permisos. fiscalización que se está dando es un proceso de fiscalización efectivo, obviamente que eso va a tener su contraparte porque lo que tú me dispares por un lado yo te lo voy a disparar para atrás, ¿verdad? Hay que ver Ujú. cómo se maneja el tema al final del día. En el elemento negativo de Estás fiscalización, yo loco por llegar diría, ahí, ¿eh? no, Esa lo parte. estoy dejando porque puede Ajá. ser de los dos lados, Eddie. Y Sí. aquí creo que el elemento de control de unos pocos en el gobierno Ujú. va a ser un elemento de fiscalización, ¿verdad? Lo que se conoce como el gobierno de los amigos y ese tipo de cosas. Ya. Creo que también la oposición política puede ir para mañana, o esto tarda 6 meses. La gente lo que quiere es ver resultados inmediatos. Ujú. Los apagones siguen, la luz se sigue yendo, los relevos de carga, y dale que estarle, mira, hasta el tren urbano estuvo detenido, ¿verdad? Y eso tiene una consecuencia, tanto buena como negativa, va a depender de quién haga la narrativa. Así que esas 3 cositas ya por ahí se pueden convertir en elementos de campaña, tanto de defensa como de ataque. La contratación gubernamental y las sombras que existe sobre la firma de Digo, y Eddie, cabildeo. y Ajá. un paréntesis inmediato, Ujú. ¿verdad? La primaria pasó Ujú. para elementos electorales, pero la primaria en las agencias no ha culminado.
Ah, no, definitivo. La situación en las agencias, estoy de acuerdo. Allí en las agencias se están arrancando la cabeza los pierluisistas y la gente de Jennifer. Y entre la Tú gente estuviste de con ella ella, tú y estás entre con la el gente otro, también, y de entre la misma gente de ella, por los puestos de, ¿verdad? está bien complicado el elemento de las agencias gubernamentales, porque los que en un momento dado no cumplieron con unas expectativas de gobierno, ahora les están dando esas posiciones por quizás un poco de revancha personal Ujú. o de humillar, ¿verdad? Utilizando entre comillas una frase, y eso está teniendo una repercusión negativa en el proceso de los servicios y la dilación de cómo engranan las agencias de gobierno también. Y lo digo porque los comentarios nos llegan y nos traen ejemplos de lo que está pasando constantemente en las agencias de gobierno. Jorge, tengo otras tres, Eso también como te tiene mucho que ver. decía, que yo creo que, y me dirás cuán importante, o si tú estuvieras sentado con la firma de relaciones públicas que va a hacer los documentales o los anuncios, cuán importante te parece el asunto de la contratación gubernamental y la sombra que se siembra sobre, o se centra sobre la firma de cabildeo del exsecretario de la Gobernación, la fricción entre la legislatura y el Ejecutivo, y la inviabilidad manifiesta de los candidatos que la gobernadora se resiste todavía ayer en admitir. ¿Cuán Bueno, importantes serían esos vamos a tres dividirlo, ¿verdad? en una campaña? Si tú estuvieras sentado con la, ¿cómo se Pero llama eso? La casa de publicidad, y le dijera, mira, estos tres, ¿cuán importantes son para ponerlos en un anuncio? usted mencionaba hace rato el gobierno de los amigos, Ajá. ¿verdad? De la cercanía de que grupos pequeños dominen el gobierno. Eddie, va a ser tema de campaña, va a ser tema de campaña porque ha sido tema de campaña anteriormente, pero ahora puede tener más fuerza todavía ese tema por las circunstancias que está viviendo el país y que ya conocen, ¿verdad? La incapacidad de los nominados que ella tenga o capacidad, muchos de ellos sumamente capacitados, Eddie, para ocupar las posiciones, que no digan la verdad o que omitan información o que incumplen con ciertos requisitos, pues tiene que manejarlos, pero entonces eso está en el cernimiento de las personas que están haciendo el trabajo para poner gente disponible a trabajar por el país. Y eso es otro problema adicional. ¿Quién está a cargo de eso? Que lo hemos discutido en algunos momentos sobre esas determinaciones. Si tú eres la casa, ¿verdad?, que está llevando a cabo la campaña, y vas a gastarte, esta es otra, Eddie, ¿verdad? Estos documentales, estos anuncios que se están pagando para un poco brainwash o lavar el cerebro de la gente de lo bueno que es una compañía o es la otra, a la hora de dar servicios, como hizo la compañía que está a cargo, ¿verdad? Como hizo Luma y otras empresas en Puerto Rico, tratando de bajar los diapasones contra la gente. Pues me parece que lo que hacen es todo lo contrario, salvar los ánimos, porque la gente no quiere que tú me digas que deja a mi familia sola porque estoy arreglando el sistema eléctrico. Pues ¿sabes qué? Los empleados de Lutier hacían eso también y no hacían documentales para llorar en vivo, ¿verdad? Así que cuidado con el elemento que quieres levantar de empatía, que lo que sea es todo lo contrario, revertirlo, y eso también va a ser un eje de campaña. ¿Cuánto se gastaron en eso? Ahora piden dinero para esto. El uso adecuado de los fondos públicos, Eddie, cómo se está manejando. También vas a tener una repercusión que la quiero añadir en el elemento de la eliminación del fondo de equiparación y cómo la Junta ha entrado en este juego y cómo los municipios tienen un efecto negativo, porque siguen siendo la primera fase de interacción con la ciudadanía en los municipios de Puerto Rico, y hay municipios que siguen perdiendo presupuesto y tienen que dejar de dar servicios ante la situación del fondo de equiparación. ¿Y quién lo entiende? ¿Quién lo maneja? Porque decirle a la gobernadora que le va a tirar un salvavidas a los municipios, pues la pregunta me salta inmediatamente: ¿de dónde va a salir el dinero para tirar ese salvavidas a los municipios, que también se va a convertir eventualmente en tema de campaña? Te di mis tres que yo creo que pudieran ser las situaciones de los anuncios de campaña, y te voy a dar los de a favor también. Yo soy como tú, y verdad, y tengo familia y mi esposo está conmigo y hacemos lo mismo que tú haces. Vivienda y adopción me parece que han sido las grandes, ¿verdad?, los grandes aciertos de ella en estos 140 días. Y me costó políticamente, pero te cumplí. Y mínimamente presenté la legislación. Si se la aprueba una o dos o tres, pues esa es la que sacará. Me parece que esos pudieran ser los fuertes de los anuncios de campaña en favor de la gobernadora, así como tú dices, la elección fuera mañana o la semana que viene. ¿Coincide?
En gran medida es parte del proceso. El tema de adopción, fíjate, lo había pasado por alto un poco, que me parece que es importante ese tema en gran medida porque representa un punto importantísimo en el proceso, pero mira qué interesante, lo paso por alto porque no lo tengo en la mente fresco debido a que hay tanta situación particular donde la gobernadora se ha encargado en defender a sus nominados y en apagar todos los fuegos que le tocan, que la legislación positiva muchas veces pasa y yo creo y me parece que eso también es parte del problema. Sí, definitivamente, porque el asunto de comunicación y lo que he venido recalcando, y tú has estado de acuerdo conmigo, que ella se traiga todos los asuntos hacia sí, a pesar de que tiene un secretario de Asuntos Públicos, pero no vemos a los escuderos que frecuentemente, lo decía ahorita más temprano, y eso es un problema también porque al final del día te van a enfrentar con tus propios audios y videos de lo que tú dijiste en una instancia y otra. Porque lo que pasa es que aquí todo el mundo estos escuderos se están distanciando de ella, los que estuvieron en un momento dado demasiado temprano. Ajá. O sea, aquí yo veo que las personas que salen en defensa de la gobernadora o que salían en defensa de la gobernadora, que no existen, me parece que se han ido demasiado muy temprano del juego. Ya. Digo, pero es que la salvación es individual al final del día. Y mira que el propio presidente de la Federación de Alcaldes salió a decirle, ve, espérate, tú te estás poniendo de acuerdo con esta gente para acabar de fulminarnos. Porque eso es lo que hace Gaby Hernández a principios de semana. Ella anuncia la semana pasada, a mediados de la semana pasada, tú sabes, y se van por el sifón PNP y populares, alcaldes. Pero y lo que más hiere la retina y el tímpano, Jorge, es que esos mismos 158 millones que la Junta decide sacar del presupuesto que propuso el componente fiscal para meterlos en una línea de reserva que no va a poder utilizar el gobierno porque no está autorizado en ninguna partida del presupuesto, y tú que has visto el presupuesto y conoces cómo funciona, evidentemente tiene una situación ahí que parece, tú me dirás si me equivoco, una traición para con los municipios y, ¿verdad?, el rescate. Y vamos a sumarle a eso, George, también, de que ellos estaban pidiendo de 350 millones que era, le bajaron a 100 y pico, de acuerdo a la propuesta de José en Santiago, y ahora se queda en 35 millones de pesos, lo que les ofrece la gobernadora cuando lo sienta allí. Me parece que fue en el teatrito o fue cerca del Palacio Rojo. El Palacio Rojo. El Palacio Rojo. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Me excuso antes del demérito, hubo un accidente de tránsito en la PR30. Salí como siempre, salgo temprano de mi casa, pero lamentablemente el accidente de Eddie retrasó el tránsito severamente. Ya. Estuve casi 45 minutos de la salida de Gurabo a Plaza Centro, imagínate tú. Wow. Complicado, pero nada, estamos aquí, llegamos. Y un acto de civismo. Una ambulancia, todo el mundo abrió camino, así que creo que hay educación en este país. Me alegro mucho cuando lo vi, me sentí extremadamente bien al ver cómo ese abanico se abría para que la ambulancia pasara. Así hay que yo creo que en Estados Unidos que eso no pasa. Le importa a la gente 3 y no le abre paso. Hermano, yo te tengo que decir que me sentí bien. O sea, creo que el civismo y el mensaje llegó y me sentí súper bien al ver eso, pero vamos a lo que nos corresponde. ¿Sabes que te he usado de ejemplo en el asunto de las motoras por la experiencia que viviste saliendo del Coliseo aquella vez y que nos contaste? Y de hecho, la última ley de motoras es de Larry Selhammer y mía. ¿Ah, sí? Sí, señor. Mira, no sabía. Pero, ¿por qué te traigo eso, Jorge? Porque me parece que la gente aquí funciona con imágenes, ¿verdad? Que hay que dejarles en la mente esa educación. Porque, como yo siempre digo, hay 3 lados de la verja. Cuando tú eres el victimario o tú alguien que tú quieres mucho, cuando eres la víctima o alguien que quiere mucho es la víctima, o cuando es un extraño que no te importa y opinas de todo. Y yo he sostenido que imagínese que en esas corridas, si usted es de los que participa en ellas, imagínate que el que va en el carro es tu abuelita, tu mamá, de entrada en años. A ver si la cosa no va a cambiar y van a permitir que la gente y no hacerle diablura a los que quedamos presos de eso. A que ahí la cosa cambia. Yo estoy totalmente de acuerdo porque en el momento que a ti no te impacta, no te molesta. Claro. Cuando entonces contigo, entonces que tú te picas. A tu hijo, a tu mamá, ¿entiendes? A tu abuela. Entonces, mientras no tenga nada que ver contigo, pues a ti no te va a molestar. Mira, yo creo que las cosas cuando se hacen con orden, todo se puede hacer, pero hay que hacerla con orden, ¿verdad? Sí, yo tuve una situación particular saliendo del Choliseo una vez, la hemos comentado aquí, donde impactaron el vehículo de mi esposa en estas corridas y luego nadie se hizo responsable y cuando nos fuimos a bajar del vehículo empezaron a darnos vueltas, a rodearnos, ¿verdad? Fue una situación tensa, había gente armada, fue una situación sumamente tensa. Te dejaron saber que estaban armados. Sí, totalmente.
y cuando logramos bajarnos del vehículo para buscar responsables, pues nadie se hace responsable y de repente el individuo que estaba en el suelo achocado por el golpe que le da el vehículo de mi esposa y la motora del vehículo desaparecieron. Entonces, tengo que ir yo al otro día, levantar querellas, hacer todo el proceso legal y ir contra los seguros porque nadie se hace responsable. Se estaban rebasando los semáforos, era un escándalo, sin casco, sin protección, motora sin tablilla. Era una cosa, ¿verdad? Un poco fuera de lugar y descontrol, porque volvemos, si lo haces en orden, Eddie, yo no tengo problema, vamos a organizarlo y lo hacemos con orden. Si la luz cambió y el semáforo está rojo, pues detente, como todo el mundo lo hace, pero no, hay que seguir por ahí a lo loco. Y ese tipo de cosas es complicado. Nos escribe y nos saluda Jorge Suárez el bueno, como él se autodefine. Saluda a la gente de Ponce. ¿Tú sabes cómo yo lo tengo guardado? Mira cómo yo lo tengo guardado. Déjame ver qué dice ahí. Dice ahí. Anda al carajo, Jorge Suárez Paulson, cuidado, mira para allá. Le pudo haber puesto Jorge Suárez Padua. Sí, también, o Avilés. Mira, volvemos acá con el asunto de las campañas y de las diferentes cosas que ocurren en el país, porque al final del día, con esto es que se va a medir a la gobernadora. Y te pregunto, porque hay alguna gente que está diciendo que vamos de camino, de que no hay break, de que vamos a un verano del 19, una repetición del verano del 20. Lo veo muy difícil. Que vengan las circunstancias del verano del 19. La veo bien difícil que se repita. Primero, hay unas circunstancias únicas que se dieron. No creo que se vuelvan a repetir. La gobernadora ha sido... Estoy de acuerdo contigo. La gobernadora ha sido extremadamente hábil en manejar eso que no se repita. Por ejemplo, la situación donde se había ido de viaje y ocurre este apagón, lo que fuera. ¿Qué hizo la gobernadora inmediatamente? Regresó. Se montó en un avión, estaba aquí, ¿verdad? Ricardo Rosselló hizo lo mismo. Ricardo hizo Rosselló. Le tardó un poquito más porque lo que estaba pasa más lejos. Pero... le rogaron casi que regresara porque la información que a nosotros nos había llegado es que él estaba, pues, vamos a ver, qué sé yo, estaba como que dilatando el tema, ¿verdad? Que Ricardo estaba lejos. Sí, estaba lejísimo. Pero la gobernadora está buscando una manera de mitigar eso rápido. Estoy aquí, ya, ¿qué pasó? Estoy en control, ¿verdad? Y tratar de asumir y de proyectar ese control que ella quiere mantener. A mí me parece que es muy distante el elemento de un verano del 19 que se vuelve a repetir. Yo creo que fue el tercer año de gobierno de Ricardo Rosselló. O sea, hay una gota, el primero de los primeros hay una gota dando donde tú te cansas y provocó eso. O sea, yo pienso que las circunstancias hoy son sumamente diferentes porque el gobierno está arrancando otra vez, no ha confeccionado completamente el gobierno todavía, tiene unos baches en las agencias de gobierno que los estamos viendo. La línea sucesorial, que es tan importante, ¿verdad? Ahora mismo el gobernador interino, si pasa algo, viene siendo nuevamente el secretario de Hacienda, que gracias a Dios tiene la edad reglamentaria y constitucional para hacerlo. O sea, mira por qué te pregunto. Complicado. Porque el asunto de la contratación gubernamental ya está tomando otro giro y dos empresas en dos industrias distintas, tanto New Fortress como Genesis, acuden a las autoridades federales a denunciar que la firma de cabildeo con nombre y apellido, que era propiedad del secretario de la Gobernación y que no queda claro por cuánto se vendió, ni cómo se vendió, o si todavía se le debe, o si sigue siendo parte, o pudiera volver a ser parte. Eso no queda claro y se eleva a dos entes federales para que lleven a cabo una investigación correspondiente. Si tú cumples con unos requisitos únicos, es una cosa, ¿verdad? Porque nadie más hace el trabajo que tú haces. A 140 días de administración. Vamos por ahí. Pero si hay varias empresas que cumplen con esos requisitos que tú quieres y hay una que lo ha estado haciendo por mucho tiempo y que no ha tenido fallas en el proceso que está haciendo, que ha mejorado lo que hace, como es el caso de Genesis Security y otros elementos adicionales, a mí me parece que no está nada mal, Eddie, que haya un proceso de pulcritud, que investigue todo el mundo y que abran allí el proceso y se diera cuál es el proceso y que el que esté involucrado diga, mira, el default o la falla de esta empresa fue esta, y esta cumple con esto y por eso hicimos el cambio. Pero explíquenlo, denle pulcritud al proceso, porque el problema ahora es, Eddie, eventualmente, y a todos los que nos están viendo y escuchando, que cualquier circunstancia donde esta empresa esté involucrada, hay controversia. Va a haber un issue. Va a haber un dedo señalando inmediatamente. A eso lo están favoreciendo, aunque el proceso sea totalmente limpio y no haya ningún problema de mano oscura. ¿Cuánto puede aguantar políticamente para la gobernadora ese asunto? Tiene que ir ahora mismo y decir, vamos a abrir los libros para aclarar esto, el mundo ve lo que pasó. Y se acabó. Y mata el issue. Tiene que matar el issue de raíz, no lo puedes tirar. Eso no significa que el secretario de la Gobernación tenga que renunciar ni que ella lo saque. Bueno, en la medida que el secretario de la Gobernación no tiene nada que ver con el proceso, que es lo que se ha estado diciendo y que la empresa se vendió y que hay otra persona, pues mire, abre el eje de la controversia ahora mismo es el secretario de la Gobernación con la empresa.
abre el proceso, que todo el mundo vea lo que es, diluye este tema y se acabó. Pero mientras más lo escondan y más lo estiren, más complicado va a ser. George, gracias por llegar hasta acá. Sé que fue complicado. Saludos a la señora que manda en tu casa. Eso es así. Y no te nos pierdas por tanto tiempo. No, estoy ahí. Ya la cosa está, ya cerramos clases, así que hay tiempo. Muy bien, muy bien. ¿Colgaste mucho? No, me porté bien en esta. Sí, me porté bien. Veremos a ver. Bien, regresamos en breve aquí en Nación Z. Debe estar con nosotros el representante Joel Franqui. Vamos a ver qué pasó con los sorbetos y los plásticos, qué nos tiene que decir él y qué está pasando allá en esa región de Arecibo. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y continuando con los asuntos, retomamos la sesión y está con nosotros el representante Joel Franqui y Atiles. Buenos días, representante. Buenos días a ti, Eddie, y a todo el público que nos escucha y nos ve también. Hacía un ratito que no hablábamos y evidentemente ya con el comienzo de esta sesión, o casi culminando, pudiera decirse, ha habido diferentes propuestas, pero hay una que todavía mantiene a mucha gente, ¿verdad? A ver qué va a pasar con eso, porque hubo una determinación de la pasada secretaria del DACO en cuanto a dejar eso sin función, y me hablo a la ley de los plásticos, de la prohibición de plásticos de uso sencillo, que es como se llama, que es de su autoría, y que ha creado alguna controversia. ¿Qué ha pasado con eso? ¿El reglamento se dejó en suspenso? Es lo último que yo supe. Sí, el reglamento se dejó en suspenso. Ya nosotros nos reunimos con la nueva secretaria del DACO. Ajá. Ella le presentamos ya las enmiendas que vamos a estar sometiendo para el nuevo reglamento. Lo que queremos es, ¿verdad?, darle más claridad a la ley, más claridad al proyecto. Okay. Hubo muchas quejas de los comerciantes respecto a que no había claridad cuáles son los productos que sí se podían traer, qué productos no podían traer, si tenían plástico, si eran verdad, dónde se conseguían. Y, ¿verdad? Ya trabajamos con un nuevo reglamento, tenemos ya el borrador listo. Lo que se está trayendo es, ¿verdad?, que estos productos tengan unas certificaciones para estar claros cuáles son los que realmente son permitidos, porque aquí nos quieren también vender el gato por liebre, ¿verdad? En muchos casos dicen, no, este producto es reciclado, X y Y, pero realmente está hecho de plástico completamente. Así que lo que estamos buscando también que sean productos, aunque tengan algún tipo de plástico o PLA, sea un producto que se pueda... el lenguaje legislativo habla de compostable, si no me equivoco. Le habla de compostable y por eso queremos ponerle biodegradable, ¿verdad? Ponerle biodegradable porque la intención es que al final, además de compostable, es que en un periodo de 3, 4 años ya no esté en nuestro medio ambiente ¿verdad? Y se pueda... ¿Y qué ocurre? Nos trae una preocupación, ¿verdad? Por ejemplo, las tazas de café, esas tapitas, que sí vienen compostables, pero hay unos productos que pues les preocupa a las compañías de que si esa tapa no es suficientemente para aguantar el calor, pues que vaya a derretirse, vaya a quemarse una persona. Y para hacerlo, ¿verdad?, un poco más amplio, pero no darle para atrás, es que estamos trabajando con esto. La secretaría nos trajo la preocupación de que se le hacía difícil poder fiscalizar esa ley. Y nosotros lo entendemos también. ¿Por qué? Bueno, ¿en qué estriba la dificultad? El presupuesto, ¿sabes? Sabemos el presupuesto, ya lo he dicho en numerosas ocasiones, que no tienen personas suficientes, pero ella se le está pidiendo a la legislatura dinero adicional en este presupuesto para poder hacer más rápido los servicios, usar más tecnología. Y me gusta algo, que nuestra gente, el pueblo de Puerto Rico, sean los agentes fiscalizadores también de estos comercios. Yo le agradezco hoy día a todos esos comerciantes que la mayoría, yo voy a diferentes restaurantes y ya están usando productos biodegradables, compostables, y los felicito porque sí se puede. Decían que no se consigan productos, sí se consiguen productos. Aquí hubo lo que sucede, varios factores a la vez de la implementación, que querían salir todavía de productos de envases de foam o plástico, tenían el inventario y aguantaron. El famoso phase out, para allá iba. Y aguantaron y subieron los precios. Pero mira lo triste y lo que molesta de esto. Muchos comercios dijeron que aumentó el costo $2, $3. Bueno, viste que los almuerzos subieron exageración. Y yo tengo los costos de los productos. Y realmente... Es más caro ese producto que el Styrofoam. Sí, si tú te llevas el combo completo, inicialmente tiene como un 15 o un 20% de aumento. Pero aquí vemos comercios que rápido metieron $2 de aumento, $1 de aumento de producto. Y luego echaron para atrás, empezaron a usar plástico de nuevo y no le bajaron el precio. El gasto es doble, representante, porque tienes el Styrofoam que ya compraste, el plástico,
y ahora tienes que comprar otro que es más caro que el ese. Bueno, pero entonces por eso... tienes que desechar el que tenías, que ya lo habías pagado, más comprar el nuevo. Bueno, lo que pasa es que aquí se le ha dado ya bastante tiempo, 6 meses, ya casi un año y pico, para que las personas... Una vez se ponga en vigencia, entonces es que debería comenzar el phase-out. Bueno, es que ya la vigencia va a cumplirse un año de la vigencia. ¿Está el reglamento en vigor? Bueno, el reglamento se hizo y fue, ¿verdad? Bajo la pasada administración se hizo varios meses antes de que entrara en vigor la ley, que ese fue un problema también, por eso yo entiendo a los comerciantes, que se hizo muy tarde, porque la ley lleva ya 2 años firmada, pero el reglamento cuando se hizo muy tarde. Representante, hay una ley del 2016 que todavía en el 2025 no se ha puesto por falta de un reglamento. Le digo ahorita cuál es, para no desviar el tema. Pero, y por eso yo entiendo el área de los comerciantes. Pero hoy día muchos comerciantes, mira, yo voy a productos que yo me tomo una batida por la mañana y de momento, pues yo llevo mi envase de metal, ¿verdad? Porque uno tiene que poner el ejemplo. ¿Y qué ocurre? Yo veo que ellos subieron los precios. No, que esto está más caro. Subieron los precios $1 o 50 chavos $1. Y ya están de nuevo usando los plásticos, muchos de ellos, y no bajan el precio. Es como cuando los comerciantes se quejan, todo sube, pero no. Mira, aquí pusieron excusas del pollo cuando hubo la escasez. Y subieron el pollo, los pinchos, $1 o $2, de todo. Cuando bajaron los huevos, el pollo, de todo, eso no echa para atrás. Tú no ves que el comerciante dice, no, vamos a bajar de nuevo el precio del producto. El comerciante sigue siempre echándole más dinero. Oye, yo creo que si a la misma vez que sube, usted tiene que bajarle también. No. Muchos comerciantes buenos y los felicito que ya hicieron la transición. Y si inicialmente tenía un costo de 15 o 20 centavos y lo tenía a hacer porque no estaba en su operación, oye, eso yo lo reconozco y al principio va a haber una escasez del producto a lo que el mercado ya... Pero ¿sabes qué? Que dicen, no, que el producto no se consigue. Mira, yo le digo a esa gente que por ahí vienen de esas tiendas grandes que tú ves por el expreso, que te llega por internet el producto. Si usted no lo consigue, esa tienda te le va a llegar en varios días pronto cuando abra y vas a poder conseguir el producto a un costo barato y justo, no como están haciendo ahí poniéndole 4 o 5 veces el costo real del producto. Mucha gente decía que esto era un guiso para un solo suplidor, que era quien traía ese tipo de material y que se había ajustado inclusive el lenguaje de qué material o qué tipo de envase era para beneficiar a ese solo suplidor. ¿A qué responde a eso? Falso completamente. Sí. Falso completamente. Hay varias alternativas en el mercado. Bueno, usted más que en la... Y que llega aquí. Hoy día las personas compran por internet y usted puede conseguir. ¿Qué es lo que queremos hacer con eso? Que cuando llegue el producto aquí y esté en las góndolas, tenga la certificación que les vamos a estar requiriendo de que son productos biodegradables. Eso es ahora, antes en la versión original eso no estaba, eso no estaba en la especificación, ¿verdad? Esto es un proyecto que nosotros llevamos desde el 2018, que habíamos radicado originalmente, el primer cuatrenio, pasó en la Cámara, no en el Senado, luego ahora en el pasado cuatrenio sí se aprobó. El reglamento donde yo entiendo que fue que falló en no clarificar estos productos, pero mira, nosotros estamos dispuestos a diálogo y nos hemos reunido con ellos mismos. Representante, tengo que pausar, pero vamos a hablar también de otros asuntos, también de lo que está pasando allá en la Cámara, la comisión que usted preside también, y de otros asuntos que estarán por venir al culminar la sesión. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continuamos dialogando con el representante Joel Frankie y Atiles. Atillo, Puerto Rico, Arecibo, es que allí Atillo, Camuy, Quebradilla. Pero todo eso allí pierde el nombre, ¿verdad? Ese distrito. Distrito 15. Estuve por allá el sábado, estábamos allá grabando el jingle de Telemundo, de los talentos de Telemundo, allá en la Loma de Norbert. Álgame, tremendo, eso sale mañana, no se lo pierdan. Sí, buenísimo. Que vienen unas cosas bien interesantes ahí en cuanto a la promoción de verano de Telemundo. Mañana en Hoy Día Puerto Rico van a estar todos los detalles y se van a enterar de unas cosas bien chéveres que viene allá y fuimos parte de eso, seguro que sí. Representante, preside la Comisión de Desarrollo Económico. Y me río porque es que está complicado y la gobernadora tiene muy buenas intenciones en ir a buscar esa manufactura, que regresen para acá. Y la tuve oportunidad de hablar eso con ella en las pasadas semanas. Porque le decía, hay una cosa que se llama el procedimiento de due diligence, que yo hablo mucho con eso, de diligencia debida, de cuando alguien va a comprar un negocio o se va a instalar en una nueva jurisdicción, tú haces unas averiguaciones, cómo son las leyes contributivas, cómo son las leyes laborales, cómo es la infraestructura, cómo es la energía y otras tantas cosas, inclusive la vivienda.
para la gente que tú vas a mover allí, porque no vas a hacer la contratación estrictamente local. Siempre mueves a alguien que sea de tu confianza para que te eche el ojito a la operación. Y todas esas cosas se revisan. Y cuando lo miramos, el desarrollo económico, tenemos muy buenas ideas. Tenemos esas naves de Prisco, ya 30 años vacías. Yo tengo mis dudas de que estén en buenas condiciones, pero hay que mirar eso también. Hay muchas circunstancias alrededor que no es simplemente ir y montarte en el avión, ir a buscar a la compañía para que venga para acá, porque mira qué lindas son las playas. Es parte de también. Ajá. ¿Cómo se maneja toda esa problemática desde el punto de vista legislativo en la comisión que usted preside? Pues mira, es importante que no solamente esos factores, también el recurso humano. Puerto Rico tiene un recurso humano que este tipo de compañías que son las que realmente tenemos que buscar y abrir, ¿verdad?, las puertas para que hagan inversión en Puerto Rico. Perdiendo. Eso es así. ¿Y qué sucede? Que es una clase trabajadora que es más profesional, gana más dinero, el área de la farmacéutica, área de manufactura, biotecnología, aeronáutica. Nosotros tenemos que ir dirigirnos hacia esa economía, porque es una economía que puede ayudar también a muchos puertorriqueños que se fueron de Puerto Rico buscando unas mejores calidad de vida, pues puedan también regresar, ¿verdad?, aquí a la isla. Tenemos un problema de las naves de Prisco, que lleva muchos años ¿verdad?, en desuso. El factor, yo te puedo hablar en mi distrito, nosotros cogimos una nave que llevaba casi 20 años sin usar, le invertimos dinero, se rehabilitó y ya hoy día hubo una expansión de una compañía local que tenemos nosotros en el pueblo de Camuy en este caso, y aumentó 200 empleados. Y lo mismo después el de al lado, pues consiguió otro inversionista, el alcalde de Camuy, y también invirtió allí. Así que nosotros tenemos que poner estas fábricas, estas unidades en condiciones, sino darle incentivos a estas manufacturas, tanto local como también de afuera, porque hay mucha gente, mucho empresario boricua que tiene las ganas, tiene toda la mejor intención del mundo de invertir en Puerto Rico y hacen contacto con otros países, otros negocios. A mí se me han acercado personas que quieren traer líneas de producción aquí en Puerto Rico, pero tienen que, y compiten, ellos rápido evalúan en República Dominicana. Estas personas dicen, no, pero todo República Dominicana, que si los costos, que esto. Pero aún así, buscando el lado de esta política pública del presidente Trump, nosotros, ¿verdad?, dentro de todos estos limones, hacer una buena limonada, aprovechar la oportunidad de vender a Puerto Rico como un hub. Estamos en el Caribe, centro de inversión, somos suelo americano, made in Puerto Rico, USA. Y abrir, ¿verdad?, que las farmacéuticas que están actualmente aquí, ¿verdad?, o manufacturas que están actualmente aquí, que tienen a lo mejor una producción en otro país, hacerle el camino fácil para que puedan también expandir esas otras líneas de producción aquí en Puerto Rico. Y eso es el plan de la gobernadora, ese es el plan del DIDEC, de traer esa inversión de una mano de obra más educada, más profesional, para que puedan venir también estos amistades o familiares que se han tenido que ir a buscar esa mejor calidad de vida y mejor, ¿verdad?, paga en los trabajos que... Circunstancias alrededor de, claro. Y eso nosotros tenemos que mover. Nosotros, ¿verdad?, estamos también trabajando con el local. Nosotros radicamos un proyecto que se llama Ley de Rescate de Empresario Puertorriqueño. Sí, porque todo es par de afuera. Hay gente que se queja de eso también, que hay par de aquí. Claro, pues mira, esta ley lo que busca es una idea que se lo con lo mismo la Junta de Supervisión Fiscal. Si este empresario puertorriqueño la está pasando mal por X o Y razón, se puede acercar al DIDEC, hacer un plan de negocio, ayudarle a reestructurar, aguantarle a lo mejor la patente por un tiempo, aguantarle los pagos de agua, aguantarle es eximirlo. Eximirlo, ¿verdad?, por un periodo de 3 años o bajárselo, y luego cuando esta persona salga a flote, ¿verdad?, esto es como un tipo de Junta de Supervisión Fiscal, pero a nivel del DIDEC, que lo haga con los comerciantes. Pero una vez salga y se aseguren los empleados, pues ellos tengan un plan de pago justo y luego le paguen a los municipios, le paguen a las patentes o las contribuciones que tengan pendientes, se las devuelvan, porque es como poner todo en hold, ¿verdad?, con un plan de negocio, un cocheo para que no perder esos empleados, porque, no, que me paguen, y si cierra. No perdemos más si ese comerciante pierde. Tengamos que explicar a esa gente que tienen que pagar impuestos al inventario, a las sillas, a las computadoras, cuando le tengamos que explicar que tienen que pagar arbitrios de construcción, cuando le expliquemos que tienen que pagar una patente municipal, además de todos los otros impuestos. Bueno, lo de la... ¿No es un disuasivo?
Bueno, todo es un disuasivo, pero no solamente... Todo no, lo que me... voy a tirar del próximo puente No, lo que me refiero es que si uno busca lo negativo, los disuasivos, pues tú vas a ver todo lo negativo, pero tú tienes que ver también lo positivo. No, oye, es que, mira... Porque es que ahí quiero llegar. ¿Cuáles son las cosas que superan? Eso es negativo. Bueno, yo te puedo decir aquí hay la ley 60 tiene mucho para los inversionistas, la manufactura, las farmacéuticas, se le dan unos incentivos cuando reinvierten aquí su producto, cuando aumentan la producción. La mano de obra de Puerto Rico tú no la consigues cualquier lado si la algo. Ahora mismo se dan noticias que se están quedando más personas e ingenieros en Puerto Rico, en biotecnología, que tú no los consigues en otros lugares. Las universidades de aquí están siendo profesionales. Y aquí, si tú traes una inversión, tú tienes la ley 60, traes tu manufactura, tú puedes pagar. Si tú haces la manufactura en Puerto Rico, tú puedes pagar hasta un 4% o un 0% de lo que tú estás produciendo localmente. Así que, representante, no todo es negativo. Me traiciona el tiempo, pero Rafael Hernández Colón, Carlos Romero Barceló, Pedro Rosselló González, Sila María Calderón Serra, Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño Burset, Alejandro García Padilla, Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, Pedro Pierluisi Ruta y hoy Jennifer González. Todos han hecho este tipo de anuncios. Yo le apuesto a que en esta administración ustedes puedan hacer cosas diferentes para traer eso, porque es el futuro de Puerto Rico. Eso hace, el futuro no está en juego. Gracias. Regresamos en breve aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Aquí vive la política. Se decidió en un momento dado, en la administración de Donald Trump, de crear una entidad que no estaba legislada. Fue mediante una orden ejecutiva que era para un departamento de la eficiencia gubernamental, con unas siglas particulares que significan eso. Y se levantaba muchas sospechas sobre las decisiones que tomaba ese ente que no estaba creado en ley, que no se retó ni su constitucionalidad, no se ha hecho todavía, al menos. Pero lo que sí se ha impugnado públicamente es el acceso a la información de las diferentes dependencias que tienen o han tenido, tanto las personas que todavía permanecen allí como a Elon Musk, que fue a quien se le había designado ese tipo de labor. Y esto levantaba sospecha porque recordarán que a mucha gente se le votó de manera como si fuera una sábana. Vamos a arroparlos a todos. Y les decía en un correo electrónico, usted ha sido detectado como que usted no desempeña. Y era para todo el mundo lo mismo, sin ninguna métrica ni nada. Y esa información que pudiera ser sensitiva, inclusive para procesos de contratación gubernamental, se está cuestionando. Y se ha presentado una solicitud, un requerimiento, escuche bien, para ver a qué documentos y qué métodos para accesar a esos documentos de cada agencia utilizaron esta agencia creada o esta entidad creada sin fuerza de ley. Y esta situación ha escalado inclusive hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para ver si esta entidad tiene que demostrar qué métodos utilizaron y a qué información tuvieran acceso. ¿Por qué esto es importante? Porque hay una designación a la licenciada Ferraioli para ser la líder de la eficiencia en Puerto Rico. Y en momentos donde se cuestiona la contratación gubernamental y el acceso o influencia que ha tenido la firma de cabildeo, que era propiedad de su esposo, me parece que pudieran venir este tipo de señalamientos aquí también. No me quiero adelantar, pero más vale que puedan demostrar todos esos métodos y la información. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.